Determine el sistema de desigualdades que da la solución provista. Mirando el gráfico, la región sombreada es parte de la solución, así como el borde, porque ambos gráficos son sólidos. Debido a que ambos gráficos son sólidos, sabemos que el sistema de desigualdades debe tener símbolos de desigualdad menores o iguales o mayores o iguales. Y ahora centrémonos primero en la parábola. Observe cómo se abre la parábola y el vértice es este punto aquí, el punto más alto en el gráfico, con el par ordenado 2,5. La forma de vértice de una función cuadrática es y es igual a multiplicado por la cantidad de x menos h al cuadrado más k, donde si a es negativo, que es nuestro caso, la parábola se abre hacia abajo y el vértice es h, k. Entonces sabemos que a tiene que ser negativo. Y debido a que el vértice es 2,5, la desigualdad debe estar en la forma de la cantidad de x menos 2 al cuadrado más 5, lo que nos limita a estas dos primeras desigualdades o estas dos desigualdades aquí. Observe cómo para estas dos desigualdades, el vértice sería negativo 2,5, que no es el vértice. Y ahora porque la región está sombreada debajo de la parábola, la desigualdad correcta debe ser y es menor o igual al opuesto de la cantidad de x menos 2 al cuadrado más 5. Entonces la segunda desigualdad debe ser una de las desigualdades al sistema de desigualdades. Ahora, mirando el siguiente grupo de desigualdades, primero tenemos que averiguar qué ecuación relacionada nos daría el gráfico de esta línea roja, donde la intersección vertical es 0,3, la intersección horizontal es 6,0, y la pendiente es 1,2. Observe cómo las ecuaciones relacionadas serían x menos 2, y es igual a 6x más 2 y es igual a 6. Para saber cuál de estos nos daría en la gráfica de la línea roja, podríamos resolver para y escribir la ecuación en forma de intersección inclinada. Pero como ya tenemos la ecuación en forma estándar, sigamos adelante y encontremos las intersecciones horizontales y verticales para ambas ecuaciones. Recuerde, para encontrar la intersección vertical, establecemos x igual a 0 y resolvemos para y. Y para encontrar la intersección horizontal, establecemos y igual a 0 y resolvemos para x. Entonces, para esta primera ecuación, cuando x es 0, tenemos la ecuación negativa 2 y es igual a 6, y por lo tanto y es negativo 3. Y cuando y es 0, solo tenemos x es igual a 6. Para esta ecuación, cuando x es 0, tenemos 2 y es igual a 6 y, por lo tanto, y es 3. Y cuando y es 0, nuevamente, tenemos x es igual a 6. De nuevo, debido a que la intersección vertical es el par ordenado 0,3, esta ecuación nos da la gráfica de la línea roja, y por lo tanto solo tenemos que considerar estas dos primeras desigualdades. Debemos tener cuidado al seleccionar la desigualdad correcta aquí. Debido a que estos no se resuelven por y, no podemos simplemente decir, porque sombreamos por encima de la línea, seleccionamos la desigualdad con mayor o igual a la desigualdad. Necesitamos seleccionar un punto de prueba de la región sombreada y ver qué igualdad satisface. Avancemos y seleccionemos este punto aquí, donde el par ordenado es 2,0. Así que sustituiremos 2 por x, y 0 por y en la desigualdad x menos 2 y es menor o igual a 6, así como x menos 2 y es mayor o igual a 6. Entonces, nuevamente, sustituimos 2 por x y 0 por y. Aquí sustituimos 2 por x y 0 por y, obtenemos 2 es menor o igual a 6, lo cual es cierto. Lo que significa que esta primera desigualdad es la segunda desigualdad que conforma el sistema. Observe cómo si sustituimos 2 por x y 0 por y aquí, obtenemos 2 es mayor o igual que 6, lo cual es falso. ¿Cuál es la razón por la cual la segunda desigualdad no es la desigualdad correcta? Entonces, cuando la desigualdad no se resuelve para y, necesitamos seleccionar un punto de prueba para determinar si sombrearíamos por encima o por debajo del gráfico. Espero que hayas encontrado esto útil.